Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos ya iniciando la transmisión de lo que toca el día de hoy, martes. Vamos a esperar que siempre tengan algún tiempo ustedes de ir sumándose. Sin embargo, los que vayan llegando, estamos aquí transmitiendo. Pertenecemos a Restauración Naucalpan. Somos una misión perteneciente a la red de iglesias de restauración para todos aquellos que se vayan sumando a nuestras transmisiones. Y es importante que hoy estén con nosotros porque queremos compartirles alguna información concerniente a todo lo que estamos hablando el día de hoy. Buenas noches, Elian, qué gusto y qué privilegio saber que nos acompañas. Esperamos que todos en casa estén bien y deseamos lo mejor para ti, para tu familia. Así que en esta noche pues estamos esperando que estén los demás por aquí. Pero qué bueno que estás también ya dispuesta y lista para el tema de escuchar la palabra. Vamos a ver que nos acompañen algunos más de los que van llegando, porque vamos a hablar un poquito acerca de temas que tienen que ver con lo de nuestro aniversario. Estamos en la semana del aniversario, pero hay algunas acciones prudentes que tenemos que tomar considerando diversos factores que están pues sucediéndose hoy día. Así que vamos a darle tiempo, que estén llegando todos los demás. Y hoy vamos a estar hablando, si tú puedes tener ahí a la mano tu Biblia, ya sea en tu teléfono, ya sea de manera física. Vamos a leer el libro de Tesalonicenses. Este libro corresponde a la lectura bíblica de lo que es el día de este mes, agosto. Segunda de Tesalonicenses. Vamos a estar leyendo lo que es el referente a esta palabra y nos va a enseñar mucho acerca de diferentes acciones que se estaban ocurriendo referente a la iglesia de aquella época. Bueno, veo que hay algunos más que se están sumando. Siempre que llego aquí, un poquito de ganas de estornudar. Gracias, Elian. ¿A quién más veo? Veo a Mimi. Es que algunas veces el video se va retrasando. Por favor, los que estén de aquel lado en sus casas, si pueden convocar a que los demás estén con nosotros, vamos a empezar a dar algunos comentarios y avisos referente al aniversario. Sé que después se pueden consultar, pero les agradecería muchísimo que pudieran estar todos aquí con nosotros y manteniéndonos en este tiempo de lo que es de reflexión y de bendición en poder estar escuchando la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a ir orando para empezar en esta tarde. Ya son las 8:05 y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque sabemos que eres fiel, que eres misericordioso y siempre nos ayudas en todo tiempo y en todo momento, Padre. Esta noche te pedimos por aquellos que estén por llegar, aquellos que quieran estar uniéndose a la reunión, que puedan conocer más de lo que es tu palabra y nos permitas enseñarla como debe de ser, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Ayúdanos, Padre, a entender de tu palabra, Señor, en este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno. Muy bien. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses y Primera de Timoteo son los últimos dos libros con los cuales concluimos esta primera etapa de lo que es el plan de lectura bíblica en lo que ha sido el plan de trabajo en Restauración Naucalpan 2019-2020. En unas semanas más estaré haciéndoles llegar las lecturas bíblicas que van a corresponder al siguiente año. Por supuesto, requiere su trabajo, su pasarlo
escrito y que se los podamos hacer llegar. Pero no quise dejar de entender estos libros. Sabemos que tuvimos por ahí el libro de Segunda de Reyes, que también es un libro más extenso. Sin embargo, no quisimos dejar de explicar los capítulos de Segunda de Reyes quedaron por ahí en el capítulo 8, me parece que nos quedamos en ese sentido. Pero vamos a continuar con la explicación de la lectura que tiene que ver en esta semana. Y vamos a empezar a entender qué significa lo que es este libro, de lo que es Segunda de Tesalonicenses. Y bueno, el libro de Segunda de Tesalonicenses es un libro que se empezó a escribir por ahí del año número 51 después de Cristo. De hecho, la siguiente carta de Pablo que sigue después de Tesalonicenses es el libro de Primera de Timoteo. Es un libro que se escribió en el año 63 después de Cristo, lo cual quiere decir que entre el libro de Primera y Segunda de Tesalonicenses hubo un periodo importante de años en donde no se había escrito mucho, y luego viene la carta a Timoteo, que es la que sigue aquí en Primera de Timoteo. Pero hay un dato curioso que me llama la atención y que es el eje de toda esta enseñanza en esta hora. Es un dato muy importante porque se dice que Pablo escribe la carta a los Segunda Tesalonicenses, la escribe desde Corinto, cuando está en Corinto, ¿sí? Cuando está ahí en la zona donde están los corintios, él escribe esta carta. Y la cosa por la cual la motiva es porque por aquellas épocas, por el año 51 después de Cristo, resulta que había confusiones y que ya desde entonces se tenía registro de que había gente que suplantaba, digamos, la identidad. Sí, tal como lo oyes. Gente que decía incluso que Jesucristo había venido ya. Gente que decía que Pablo había escrito una carta. Y en el año 50-51 después de Cristo se sucede que llegando a Tesalónica se entiende, y según los historiadores, hay registros de una carta apócrifa de Pablo, o que no corresponde a Pablo. Pablo no la escribió, donde estaba diciendo que Jesucristo ya había venido en aquel entonces. Y que entonces muchos hermanos, muchos miembros de la iglesia, cosa contraria, decían, ya vino Jesucristo, pero seguían su vida normal. Si ya hubiera venido Jesucristo, pues ya se hubieran ido, ya hubiera existido el arrebatamiento, o ya se hubieran quedado algunos. Sin embargo, había muchas cuestiones donde la gente era confundida. Algunos habían dejado de trabajar, algunos habían dicho que eran mayores espiritualmente que otros, y entonces le pedían a otros que los sostuvieran. Decía, yo soy mayor en la fe y Jesucristo ya vino, y entonces tú tienes que mantenerme. Pues así como lo oyes, como son cosas muy similares a las de nuestros días, fue la cosa que motivó a Tesalónica, a la carta a los tesalonicenses. De hecho, puedes ver que hay una referencia en Hechos 17:1, si no me equivoco, en esa parte donde se habla de que Pablo, uno de los viajes en los que estuvo ahí presente, también fue en la región de Tesalónica. Así que todo este contexto está motivado del porqué del contenido de lo que vamos a leer en el libro de Segunda de Tesalonicenses. En el libro de Segunda de Tesalonicenses empezamos a ver que se habla de la palabra del Hijo que va a venir. Se habla de cuándo viene Jesucristo, de cómo va a ser que vendrá. Y en dos ocasiones, a lo largo de esta carta, de estos 3 capítulos, Pablo llega a decirles que aquellos que no trabajen, que no coman. Entonces, este es el punto medular por el cual tenemos que entender por qué tenemos que comprender el contexto de una carta. ¿Por qué tenemos que comprender lo que hay alrededor de un libro? Y máxime, lo que hay alrededor de un versículo. Porque si hoy en día alguien quiere tomar de pretexto y decir, el que no trabaja, que no coma, puede tomar de la Biblia y se lo puede poner a alguien y decir, ahí está la Biblia, ¿no? El que no trabaja, que no coma, o tú me tienes que sostener. Pero tenemos que entender la enseñanza y tenemos que entender también el contexto de lo que se está hablando, para, por supuesto, comprender la enseñanza en su debida dimensión y en su debido tamaño, en su debido momento. ¿Ok? Vamos a ir recorriendo los 3 capítulos que componen a esta epístola de Pablo. Dice, Pablo y Silvano, Timoteo, a la congregación de los tesalonicenses, que está en Dios
nuestro Padre y en nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y abunda el amor de todos y cada uno de ustedes por su prójimo. De tal modo que nosotros mismos también nos sentimos orgullosos. Yo estoy leyendo la versión Peshitta, perdón si no se los aclaré, porque la van a notar un tanto diferente a la de ustedes, o la versión 60, pero estoy leyendo la versión Peshitta. Dice que Pablo, Silvano y Timoteo se sentían, digamos, gustosos, se sentían orgullosos, alegres, dice otra versión, por la congregación de los santos. La congregación, justo como lo enseñábamos el domingo, estaba siendo fundamentada y estaban creciendo en Dios, estaban siendo personas de buen ánimo, estaban siendo personas que estaban creciendo en su fe. Así que así lo manifiesta en el versículo 3. Siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos míos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y abunda el amor de todos y cada uno de ustedes por su prójimo. Versículo 4, segunda de Tesalonicenses, versículo 4. De modo tal que nosotros mismos también nos sentimos orgullosos de ustedes y entre la congregación de Dios a causa de su fe y de su perseverancia, en medio de toda la persecución y las aflicciones que ustedes soportan. Versículo número 6. Vamos a ver aquí, a brincarnos hasta el versículo número 6. En verdad es justo ante Dios retribuir con aflicción a los que los afligen. Pero ustedes, que son afligidos, Él los vivificará junto con nosotros en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo desde el cielo, junto con el ejército de sus ángeles. ¿Qué está diciendo Pablo en esta carta? Está diciéndoles que hay un punto donde hay algunos que no quieren creer la palabra, donde hay algunos que están firmes. Perdón, pues se está moviendo este micrófono por aquí. Porque algunos están firmes y hay otros que no lo han estado tanto. Y dice que es justo que pongamos tener alguna tribulación. Ojo con esta enseñanza. No estoy diciéndoles que es deseable y que es bueno vivir en tribulación, y que es bueno vivir en problemas, y que tenemos que nosotros anhelar estar con problemas en nuestra vida personal. No, simplemente que había personas que se burlaban de ellos, había personas que hacían escarnio y que les decían, oye, pues sabes que tú eres cristiano, y se burlaban de ellos. Entonces Pablo les está diciendo, hay gente que se va a burlar de ti, y la verdad de las cosas es que eso le va a pasar a todo el mundo. Pero cuando es por causa de lo que es Dios, cuando es por causa de lo que es Jesús, pues dice que hay una retribución para aquellos que te hagan daño en su momento en tu vida. ¿Ok? Pero luego dice versículo 8. Después de que haya ejecutado castigo con llama de fuego a quienes no conocieron a Dios y a quienes no reconocieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí empieza a entrar en tema esta carta. Segunda de Tesalonicenses, buenas noches Israel para los que van llegando, capítulos 1, versículo 8. Esto quiere decir, según el versículo 8, que había personas que a lo mejor ya no creían en Dios, o que había personas que se habían congregado o que estaban en la congregación de la iglesia, pero que no creían mucho la palabra, que la tenían en poco, o que a lo mejor se estaban desviando por doctrinas de otros lados, o cosas que hablaban de Dios, pero que la verdad no tenían nada que ver con las cosas de Dios. Y desde entonces Pablo lo empieza a comentar aquí. Versículo 9. Porque ellos serán retribuidos en el juicio con perdición eterna, procedente de la presencia de nuestro Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado por sus santos y a mostrar sus maravillas entre sus fieles, para que nuestro testimonio respecto a ustedes sea creído en aquel día. Ok, vamos a brincarnos al capítulo 2. Nada más te explico un poco más qué quiere decir segunda de Tesalonicenses. Recuerda que estamos hoy en lo que es nuestra lectura bíblica, en nuestra lectura mensual, estudiando lo que hayas leído hasta el día de hoy de segunda de Tesalonicenses. Es un capítulo por día y te estoy dando un panorama general, una explicación general, ¿sí? de los que están aquí en el momento. Buenas noches, Aurora, que ya vemos que está por ahí. Deseamos que todo esté mejor en casa, que las cosas estén saliendo bien, y gracias también porque se están sumando a esta transmisión. ¿Ok? Versículo 2.
aquí viene la instrucción de parte de Pablo. Aquí viene la instrucción de lo que les estaba diciendo a los tesalonicenses. Recuerda, esta carta se motivó porque se supone que había llegado a Tesalónica, la región donde vivían los tesalonicenses. Se supone que había llegado una carta escrita por Pablo, que no era cierto, la cual decía que Jesús ya había llegado, que Jesús ya había venido y ya se había ido también. Y como eso era equivocado, Pablo escribe desde Corinto para aclararles que eso no era cierto y que cuidado con su propia actitud cada uno de ellos, ¿ok? Recuerden que Tesalónica fue una región que visitó Pablo y donde fundaron también iglesias. Capítulo 2, versículo 1. Les suplicamos, hermanos míos, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y respecto a nuestra reunión con Él, que no sean sacudidos fácilmente. Estoy leyendo la versión Peshitta, ¿ok? En sus pensamientos, ni se alarmen por palabra ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra. Ahí está el meollo de por qué Pablo escribió esta carta. Y me dio mucho gusto haberme encontrado con los motivos de lo que fueron esta carta, porque nos hace entender un contexto mayor. Pablo, el versículo 2 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, 2:2, les está diciendo, no seas sacudido fácilmente, ni por carta. Dice, ni en sus pensamientos. No se alarmen por palabra ni por espíritu, o espíritu en cosa pequeña, en espíritu cualquiera, a eso me refiero, no al Espíritu Santo, ni por carta como si fuera nuestra. Las expresiones verbales y de ortografía y de redacción, cuando dice si fuera nuestra, en ocasiones se refería a la persona que estaba escribiendo la carta, no porque la estuvieran escribiendo solamente los tres. Entonces, Segunda de Tesalonicenses les está diciendo, no cambies, no te alarmes, no te muevas por vientos de doctrina. Y yo quiero pedirte que pongas tus ojos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, pero que lo pongas mucha atención. Porque hoy en nuestros días vemos el mismo fenómeno de Pablo. Va a haber gente que te va a llegar y te va a decir, pero vi un video, pero vi un libro, pero vi una noticia. Hermanos, todo en esta vida es vanidad de vanidades. Cualquier otra cosa en esta vida es vanidad. Ten mucho cuidado. No creas cosas solo porque los demás las transmiten. No creas cosas solo porque las demás los dicen. No creas cosas solo porque las ves en internet. Hola, buenas noches, Leti Piña, pero se me olvida tu nombre, Ruth. Y también Patti y todos los que están llegando. Gracias por estar aquí, que están saludando a Lupita también allá, a esa casa también que nos dejan entrar. Entonces, ten mucho cuidado en las cosas que tú crees. Y aquí la Biblia les estaba diciendo eso. Les estaba diciendo, yo no he escrito ninguna carta, o sea, Pablo, que diga que Jesucristo ya vino. Versículo 3, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Yo estoy leyendo la versión Peshitta, pero tú vas a poder leer la 60 seguramente. Nadie los engañe de ninguna manera, porque ciertamente no vendrá sin que venga primero la desobediencia, ¿sí? Perdón, pero necesito aclararles de qué estaba hablando ahí. Me voy a regresar al versículo 2. Les dice que no se alarmen por carta ni por espíritu. Dice, en el sentido de que el día de nuestro Señor ya ha llegado. A eso se refiere el capítulo 2, versículo 2. Y luego les aclara, nadie te engañe de ninguna forma, de ningún modo, porque ciertamente no vendrá sin que venga primero la desobediencia y sea manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición. En los siguientes versículos que vamos a leer, está encerrado o está inmerso, está manifestado de una manera un poco sutil lo que estamos por vivir en estos tiempos y de cómo será la venida de Jesucristo. ¿Ok? Y te lo voy a ir explicando en esa versión. Dice, primero, no vendrá sin que venga primero la desobediencia y sea manifestado el hombre de pecado, o sea, Satanás, o el hombre en este mundo que diga que a través de él es un solo pacto, una sola moneda, un nuevo orden mundial, que es lo que está por venir. Hasta que eso venga, va a venir el Señor Jesús. Tú no, como cristiano, tú no tienes que vivir con miedo. Tú no tienes que vivir diciendo, ay, qué miedo, va a venir Jesucristo y entonces las cosas se van a poner duras, se van a poner feas. Tú no tienes por qué vivir con miedo.
tampoco con una enorme despreocupación como cayeron muchos tesalónicos, por así decirlo, muchos ciudadanos de Tesalónica. Versículo 4 dice, el que se opone y se enaltece, sobre todo, el que sea llamado Dios con letra minúscula. Por eso te digo que leas muy bien esta palabra. Y es objeto de culto, de manera que se establecerá aún en el templo de Dios como Dios y se mostrará a sí mismo como que es Dios. A lo mejor este versículo les puede representar algo confuso para algunos de ustedes. Y si alguien tiene dudas, por favor manifiéstelo, escríbalo por aquí para que de una vez las podamos aclarar. El versículo 4 prácticamente está hablando de todo lo que está por venir en los siguientes años. Es uno de esos versículos que podríamos decir que es un tanto profético en el sentido de que habla de cosas que van a venir, ¿sí? Pero sí, la persona que va a ser un anticristo se tiene que manifestar como en plena desobediencia. Número 1, va a decir que todo lo que es Dios no es Dios. Todo lo que se refiere a Dios lo va a rechazar, lo va a vetar, lo va a callar, le va a hacer como que no tiene ningún sentido. 2, se le va a rendir culto. No solamente es una persona que tú vas a ver por allá afuera y vas a decir, bueno, pues él está equivocado, yo sé que yo estoy en Cristo y ya cada quien con su creencia en Dios. No, el anticristo es una persona, es un ser al que se le va a rendir culto, no de parte de los cristianos, pero va a buscar que muchos cristianos sean movidos de su fe. Va a buscar que muchos cristianos tengan la apostasía, es decir, que se volteen de su fe y lo adoren a esa persona o a ese ser con tal de poder mantener un nivel de vida, un nivel económico, un nivel de ciertas costumbres que cada uno tiene o incluso de tus propiedades. Entonces se le va a rendir un culto en ese sentido. Versículo 6, segunda de Tesalonicenses, para los que van entrando a la transmisión, capítulo 2, versículo 6. Pero ahora ustedes saben lo que lo detiene para que sea manifestado a su tiempo. ¿Quién está deteniendo a este anticristo hasta la fecha? Jesucristo. Jesús, el Padre, lo mantienen detenido, lo mantienen contenido, porque no es más poderoso que ellos. Y hasta la fecha lo mantienen así, porque no ha llegado el tiempo en el que Él deba de ser manifestado. Eso te muestra que por muy fuerte o poderoso que se manifieste Satanás o el hombre del anticristo, también está sujeto a lo que Dios diga, cuando Dios diga, como Él diga, en el momento en que Él lo permita y de la manera que lo permita. Y eso se llama soberanía de parte de Dios. Soberanía de parte de Dios. Versículo 7. Porque el misterio de iniquidad ya empezó a trabajar. Solo que ciertamente cuando el que ahora lo detiene se ha quitado de en medio. Entonces será manifestado el inicuo. Estoy leyendo la versión Peshita, claro, para que no se confundan. Estoy leyendo capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. ¿Sí? Entonces será manifestado el inicuo a quien nuestro Señor Jesús destruirá. Ahí está la victoria, hermanos. Ese versículo, ese renglón, hola Luisa, bienvenida, buenas noches. Debe de darte fundamento, debe darte gozo, pero también debe darte seguridad de por qué eres cristiano, por qué crees en Cristo, no porque sea una religión, insisto, no porque sea lo que a lo mejor en tu familia otros aceptaron, no porque te pareció más amable, no porque te gustan las alabanzas ni las dinámicas de la reunión, no porque te gusta cómo predica la persona si es que te agrada ahí en esa iglesia, no porque te gusta el ambiente de hermanos. No te vayas por encima, tienes que ser profundo en lo que crees. No te muevas porque esto es más empático a tu forma de ser, porque eso no salva a las personas. Lo que salva a las personas es aceptar a Jesús como Señor y Salvador, caminar, vivir y hacer lo que dice la Biblia y no ser solamente oidores, sino ser hacedores de la palabra. Porque en el versículo 8 Dios reitera aquí, que en su momento el anticristo va a mostrarse, el anticristo va a llegar, se va a manifestar en tiempos donde tú y yo podremos tener conciencia, o tal vez nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, ¿sí? Pero dice la Biblia que en el versículo 8 que no puede moverse, no puede manifestarse, aunque ya está latente, ya está ahí existiendo, hasta que le sea quitado a Jesucristo de aquí para que se manifieste lo que tiene que ser.
Y versículo 8 dice, nuestro Señor Jesús destruirá. A Él lo va a destruir. Entonces entendemos de manera bíblica, con fundamento bíblico, que la batalla es del Señor, que la victoria es del Señor. Y que si nosotros nos mantenemos firmes, nos mantenemos no fluctuantes por vientos de doctrinas, no alarmándonos porque vimos un correo electrónico, una noticia en internet, porque vimos un video, porque fulanito dijo que escuchó trompetas en tal lugar, porque dicen que vieron a un Jesucristo bajar en las nubes, o porque vimos algún video. No, hermanos, las cosas de Dios van a ser sin internet, van a ser sin Facebook, sin correos electrónicos, sin nada de que tengamos que hacerle caso a personas. Simplemente dice que el día de la venida de Jesucristo todo ojo le verá donde quiera que geográficamente se encuentre y va a ser notorio. Jesús no va a necesitar de las noticias para que la gente se entere, aunque evidentemente van a correr noticias al respecto, de manera secular en los medios de comunicación para que lo entendamos. Y esta misma advertencia que Pablo le hace a los tesalonicenses, nos la hace a nosotros. No te confundas. El domingo predicaba un mensaje con un título un poco fuera de lo común, un poco fuerte si quieres. Los que nos acompañaron pudieron ver que el mensaje se llamó No te equivoques, iglesia. No lo hemos subido, pero está en el Facebook, no está en el YouTube, pero está en el Facebook y lo puedes leer, lo puedes escuchar, perdón. No te equivoques, iglesia. El tiempo donde estamos reunidos digitalmente no sustituye al tiempo precioso de podernos reunir en la iglesia de manera presencial. No te equivoques, iglesia. No creas noticias falsas. No te alarmes. Es tiempo en el que tú y yo ya tenemos que estar bien firmes, bien cimentados. Tenemos ya que dejar de movernos por miedos que vienen de alrededor, por comentarios de personas. Tenemos que estar firmes y no pensar, por ejemplo, otro punto donde nos podemos confundir. Pues dice la palabra que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que a mí me perdonan, pero yo no voy a andar con cubrebocas. A mí no me tienen que decir que me tengo que llegar a limpiar a la iglesia y me incomoda y me molesta y a mí no me va a pasar nada y me lo quito. No te equivoques, iglesia. No te equivoques, Luis, o no nos equivoquemos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que honrar al rey. Dice la Biblia incluso en Timoteo que tenemos que orar por nuestros reyes. Y si los gobernantes dijeron que se haga, lo vamos a hacer. Por obediencia. ¿Que es cómodo? No. ¿Que no es muy estético? Tampoco lo es. Pero lo vamos a hacer en ese sentido. Porque la iglesia de Dios, que quiere que su Dios esté con ellos y que todo lo pueda y les fortalezca, sí. Siempre y cuando la iglesia camine como dice Dios. También les decía el domingo, y va con esto que les dice la carta de Tesalonicenses. No te equivoques, iglesia, en el sentido de que digas, mira, pues yo estoy trabajando, tiene rato que no se abren las iglesias, y entonces mi diezmo yo no lo doy, y mejor le hago una buena obra a alguien. No te equivoques. Es muy importante que tú mantengas entregando tu diezmo a tu iglesia, y si te congregas en Naucalpan, con gusto ahí te podemos recibir, y no es un asunto de dineros. Si tú no traes en ese momento o no has tenido trabajo, podemos orar por ti para que seas bendecido, pero no nos mueve el dinero, nos mueve la obediencia en la palabra. Entonces lo mismo les estaba diciendo Pablo a los tesalonicenses en la esencia de esta carta. Jesús no ha venido en aquel entonces ni aún ahora. Y para que venga se tiene que manifestar la desobediencia, el anticristo, el cual se va a mover si Jesús lo permite cuando Él decida, porque Jesús es el Rey y Él no comparte permisos, no comparte gloria con nadie. A eso se refería. Ten mucho cuidado con esto. Versículo 9, vamos a seguir, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Porque la venida de aquel inicuo será conforme a la operación de Satanás, con todo poder, señales y falsos prodigios. Es decir, va a haber cosas prodigiosas, sí, pero van a ser falsas. Y si tú no lees la palabra, si tú no te mantienes congregándote, si tú no te mantienes como todos los que están aquí hoy, atendiendo a la palabra, no a tu servidor, sino a la palabra, podrás ser de los que sean confundidos. Vamos a leer versículo 10, 11 y 12. Y con todo engaño de iniquidad para los perdidos, por no haber aceptado el amor verdadero, mediante el cual podrían haber sido salvos. Tenemos que aceptar el amor verdadero que proviene de Dios.
Y aún para eso necesitamos hacerlo con mansedumbre. Después te voy a hablar de esto en otro momento, en otro lugar. Pero dice, hay que aceptar el amor verdadero mediante el cual podrían haber sido salvos. Y podemos ser salvos. A causa de esto, Dios les enviará una operación de engaño para que crean en la falsedad, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que prefirieron la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? El pecado. Mantenerse en el pecado, mantenerse haciendo cosas que no están correctas. Y esto se lo habla no a los gentiles, no a los que no conocen de Dios, se los está hablando a los que ya conocemos de Dios. Así que yo creo que es tiempo que si tú tienes algún rencor, algún enojo con alguien, no vale la pena que lo mantengas. Si tú tienes algún pecado oculto o alguna desconfianza de Dios o algo que no te agrada, no vale la pena que te mantengas en esa posición, tal vez de pecado o tal vez de duda. No vale la pena que te mantengas moviéndote, creyendo en Dios como a ti te parece, a la manera que a ti te parece. Es como Dios dice, haciendo lo que Él dice, porque así seremos prosperados. Y la Biblia dice que ninguna plaga tocará nuestra morada, porque nos mantenemos haciendo tu palabra, nos mantenemos buscando tu palabra, nos mantenemos tratando de leer la palabra de Dios, orando. Algunos en este tiempo de pandemia se han sumado a los tiempos de oración que hemos tenido y han orado, han aprendido a orar. Los sábados mi esposa está dando una escuela de oración vía Zoom. Los que quieran o falten sumarse pueden estar ahí también con nosotros. En fin, estamos ocupados en que la palabra de Dios te llegue como dice la palabra, no como lo dice la interpretación de algún hombre, ¿sí? Vamos al versículo 13, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Nosotros debemos dar gracias a Dios en todo tiempo por ustedes, hermanos, dice Pablo, amados de nuestro Señor, porque Dios los escogió desde el principio para salvación, para la santificación, por el Espíritu y mediante la fe verdadera, porque Dios los ha llamado para esto, mediante nuestra predicación, para que sea honra para nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así pues, hermanos míos, permanezcan firmes, perseveren en los mandamientos que han aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra o por epístola nuestra, dicen algunas versiones. Hay algo que es inmutable, hermanos. Hay algo que no va a cambiar, y esos son los mandamientos de Dios. Las cosas que Dios ha establecido que hagamos. Dios no ha dicho, si te acomoda mejor, quédate en tu casa y ve la transmisión mientras estás lavando los trastes, siendo que es domingo, ¿verdad? Entre semana entiendo que puedes compaginar esto. Si te acomoda mejor, no lleves tu Biblia, déjala, van a poner las citas en la pantalla. Y eso entiendo que está bien, lo hacemos para servir a los demás. Si te acomoda mejor, no compres una Biblia. Descárgala en tu celular. No, hermanos, no te confundas. Esto no sustituye a la Biblia. Esta transmisión no sustituye a las cosas presenciales. El tener trabajo no sustituye que tú puedas dar tus diezmos. El que alguien ore por ti no sustituye que tú puedas orar. Por eso la Biblia está diciendo en Tesalonicenses, manténganse firmes cada uno de ustedes en lo que escucharon, en lo que aprendieron y en lo que dicen los mandamientos. Hay gente que dice, podemos ser contemporáneos, no seamos tan religiosos. Hoy Dios, esos modelos de la familia, de que el hombre con la mujer, pues como que están pasados de moda, pero hoy tenemos que abrir nuestra mente y tenemos que permitir que el hombre con el hombre y la mujer con la mujer. Y no es cierto, iglesia, no es cierto, porque la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y los dos serán una carne y se unirá a su mujer. Así que si tú y yo seguimos viviendo en un desorden familiar o estamos viviendo somos compatibles en el sentido empáticos con ese tipo de relaciones, y créeme que no sé ni por qué te lo estoy diciendo, pero a lo mejor a alguien le bendice este tema o este punto, estamos haciendo como bien nos parece. La Biblia nunca ha dicho eso tampoco. Nunca ha dicho, deja de congregarte. Al contrario, dice todo lo contrario. Hebreos 10:25, no dejen de congregarse. ¿Sí? Traer tus diezmos al alfolí, reunámonos para congregarnos y estar alabando a nuestro Señor Jesucristo. Aquí les dice, manténganse firmes,
Manténganse firmes, y es una comunicación que yo quiero decirte, un mensaje en esta noche a ti. Mantente firme en lo que has creído, en lo que te ha sido enseñado. Si tú eres cristiano, si tú crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, sí estás en el camino correcto. No lo digo yo como persona, lo dice la palabra de Dios. Pablo lo reitera aquí. ¿Sí? Versículo 16. Y que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado, nos ha dado consolación eterna y buena esperanza por su gracia. Consuele sus corazones y los afirme en toda palabra y en toda buena obra. Mira, tú vas a empezar a caminar en Dios, pero Él te va a afirmar. Tú vas a empezar a hacer cosas que a lo mejor te costaban trabajo, pero el que se va a encargar de afianzarte es Dios. Y aquí te voy a poner un ejemplo. Puede haber personas que digan, a mí no me gusta leer la palabra de Dios. Es más, la veo como un libro X. Pero la Biblia dice que no se aparte este libro de la ley, ni de día ni de noche, y que en él meditaremos. Dios no va a hacer algo en ti si tú no empiezas a dar el paso que te corresponde, porque esa es su palabra. Tú no puedes decir, Señor, a mí me encanta andar de mujeriego, de mujeriega, ¿no? O de hombreriego, perdón. Bueno, también me gusta, tanto con hombres y con mujeres, el tema de coquetear con el adulterio. Señor, ayúdame a que no me vengan tentaciones. Y el día que tú me ayudes, yo ya no lo voy a hacer. No es cierto, hermanos, no te equivoques, iglesia. La Biblia dice que no codiciarás la mujer de tu prójimo. Eso quiere decir que en el caso de que eso sea en ti, o en un familiar, o en alguien que es cristiano, tú debes de quitarlo. Debes de desarraigarlo y tirarlo a la basura y dejar esa práctica. En el momento en que tú lo haces, Dios viene y empieza a sustituir aquella cosa que tenías un hueco en tu vida y empiezas a caminar. Ay, es que yo no siento que si yo doy mi diezmo estoy como que perdiéndome de algo. Y Dios entiende que puede costar trabajo eso. En el momento en el que tú lo haces, Dios empieza a mostrarse y decirte yo soy tu proveedor, y vas a ver que no te falta y que te alcanza y que te sobra. Porque hay promesa en eso. La Biblia dice que nosotros probemos a Dios y Él abrirá las ventanas de los cielos. Pero primero tiene que ver nuestra acción. Primero nosotros, con base en su palabra. Por eso cuando la gente escucho que dice, yo no voy a orar porque no estoy listo. Yo no voy a la iglesia porque no estoy preparado. Esto de Dios no es para mí todavía. Es que yo no sé tanto como ustedes. Son pretextos. Porque en realidad lo que dice eso es, yo no quiero dejar lo que tengo que dejar. Yo no quiero caminar como dice la palabra. Yo no quiero hacer lo que sé que está mal en mi vida y lo tengo que dejar de hacer. Yo lo que realmente quiero es seguir así. La persona que está lista, aunque ande en mucho pecado, o la persona que está dispuesta, más que lista, dice, lo que me pida, Señor. Yo tenía una vida pasada, ahora hago esto. Yo creía esto, ahora creo esto. Yo hacía tal cosa, ahora hago esto. Pero el cambio se da en la manera de que nosotros estamos dispuestos. Y a lo mejor hay áreas de tu vida que tú dices, la neta, aquí entre cuates, hay cosas que yo no he obedecido de Dios. Pero el problema es que ya han pasado años. No solo días, semanas, meses, años de tu vida, y sigues en ese mismo círculo. Y la cosa en tu vida no va a cambiar hasta que tú camines conforme dice Jesucristo, o hasta que empieces a poner un pie y después el otro en el camino que Él dice. Ese es el mensaje que Pablo le daba a Tesalonicenses en el capítulo 2, en el versículo número 17. Dios los afirme para tener buen comportamiento, para toda buena obra. Capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses. De aquí en adelante, yo estoy leyendo la versión Peshitta, hermanos nuestros, oren por nosotros, para que la palabra de nuestro Señor prospere rápidamente y sea glorificada en todo lugar, así como lo es en ustedes. Para que seamos librados de hombres perversos e indignos, porque la fe no es para todos los hombres. Fiel es el Señor que los guardará y los librará del mal. Estamos confiados acerca de ustedes por medio de Jesús, de nuestro Señor, porque han hecho lo que les ordenamos y continúan haciéndolo. ¿Sí? Versículo 6. Vamos a leer versículo 6 de Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 3, versículo 6. Pero les ordenamos en el nombre de Jesús,
hermanos míos, que se aparten de cualquier hermano que se comporte muy mal y no según las ordenanzas que recibió de nosotros. Porque ustedes mismos saben de qué modo deben imitarnos, porque no nos hemos conducido de manera indebida entre ustedes. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Aquel hermano que fue reconvenido, que se le habló y que hizo cosas o que perseveran en el mal, ahí están siendo tajantes y le está diciendo, ni te juntes con él, ¿sí? No te estoy diciendo que te pongas a enjuiciar a los demás y digas, ay, ese hermano va a la iglesia o ese hermano asiste y yo sé que anda en algo mal, pues ya no le voy a hablar y voy a ser indiferentes. No, no te equivoques, iglesia, porque la Biblia está diciendo también que tengamos un corazón unánime y seamos de un solo espíritu. Y la Biblia enseña que con mansedumbre debemos de soportar, debemos de ayudar y sí, de sobrellevar a aquellos que en ocasiones traen varias piedritas que se están manifestando en su camino. Soportar incluso a los que a lo mejor no te caen o aquellos que a lo mejor no suelen hacer caso, los tienes que soportar con mansedumbre. Hay una enseñanza al respecto que un domingo voy a darles al respecto de eso. Pero la Biblia dice también, versículo número 8 de capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses. Ni hemos comido de balde el pan de ninguno de ustedes, sino que diligentemente y con cansancio trabajamos de noche y de día para no ser carga para ninguno de ustedes. Esto quiere decir que Pablo, junto con Silvano y Timoteo, tenían su propio trabajo, amén, de que trabajaban en las cosas de la iglesia. Precisamente para que no fueran una carga y no se dijera que están viviendo a costa del evangelio en ese momento. Dice, estamos muy enterados de que entre ustedes hay algunos, versículo 11, de que se comportan muy mal y en nada trabajan, sino que solamente se ocupan en cosas sin provecho. Y aquí es donde viene la palabra y les dice, bueno, aquellos que se estén comportando ya creyendo que esa carta que rodeaba entre ellos era correcta, bueno, pues están equivocados, dice, porque están siendo personas que se ocupan en aquellas cosas que no tienen nada de importancia. Y nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo hoy en día. Y para que tú se lo puedas comentar a tus familiares. Qué bueno que hoy tenemos mucho tiempo disponible en casa. Pero mucho. Cuanto nunca habíamos tenido en nuestras vidas. Los que hoy tenemos ya algunos años y nuestros hijos y los más pequeñitos. Tal vez este tiempo de esta manera no se vuelva a repetir. Aprovecha el tiempo para orar, para leer la Biblia, para ocuparte de tu trabajo secular si lo tienes, por supuesto. Si tú eres estudiante, no pienses que no tienes nada que hacer. Tú comienza a estudiar. Mira, yo hubiese querido cuando era estudiante que a lo mejor pasara una cosa así, en el sentido de que me permitiera estar en mi casa cómodamente, disponer de internet, tener un teléfono celular en mis manos y acceso a una gran cantidad de conocimiento serio para que entonces yo no reprobara ninguna materia de las que me costaban trabajo. Yo hubiera querido tener ese tiempo, porque te aseguro que me hubiera sentado y me hubiera puesto a machetearle a las materias que eran una necesidad en mí y que necesitaba yo pasar. Que me hubieran dejado hacerlo en mi casa, desde internet, y yo poderme poner a estudiar y buscar información es un tiempo que posiblemente no vuelva. Que yo me ponga a hacer un tiempo donde diga, bueno, nunca he tenido tiempo para leer la Biblia, hoy tengo un poquito más, por lo menos algunas horas más, ¿sí? Entonces, aprovecha el tiempo, iglesia. No te equivoques, no hagas cosas que nos parezcan bien en nuestro camino. Y jóvenes que nos escuchan, aprovechen el tiempo. Aprovechen el tiempo para estudiar, no todo el día, no todas las 24 horas, pero hoy hay tanta información a su disponibilidad, que no todo son redes sociales, no todos son videos, no todo es TikTok, no todo es Facebook. Hay cosas serias que van a mantenerse en la vida. Hay cosas serias que van a requerir tu diligencia y tu perseverancia. Hay cosas que hoy en día las empresas siguen evaluando en las personas cuando las contratan y ahora más si las contratan de lejos. Ten mucho cuidado en ese sentido. Así que vamos a ir terminando. Versículo número 12 dice, a estos les ordenamos y los instamos por nuestro Señor Jesucristo a que trabajen en paz y coman su propio pan. Y ustedes, hermanos míos, no se cansen de hacer lo bueno. Si alguno no obedece nuestras palabras, está hablando Pablo, las que están en esta carta,
A este apártenlo de la comunión y no se junten con él para que le dé vergüenza. Hay algunos que dicen que con los tales ni aun comas, ¿ok? Pero quiero decirte que estas cosas, aunque han pasado los tiempos, no pierden vigencia. No estoy diciendo que vamos a sacar hermanos de la iglesia y que no les vamos a hablar, y no, los vamos a reconvenir con mansedumbre, por supuesto, ¿sí? Pero la Biblia dice, aquel que diga, no, ya va a venir Jesucristo, no, ya para qué trabajo, ya para qué invierto, ya para qué estudio, y empiezan a tomar una actitud relajada, dice Dios, a estos apártalos. Ese es el contexto en el que está hablando, ¿sí? Así que si en ocasiones en tu familia ves que hay gente que le dices una y otra cosa y por algún momento o alguna circunstancia no quiere hacer caso, a lo mejor ellos mismos van a terminar siendo apartados. Versículo 14, versículo 15, pero no lo tengan por enemigo. Ojo, ahí está la sabiduría de la carta, pero no lo tengan por enemigo. Dice, sino amonéstenlo como a hermano. ¿Por qué dice esto Pablo? Ya después viene la despedida, versículo 16 al 18. Ya. No quiere decir que tú te constituyas santamente enemigo de otros o que no te lleves con otros. No, ojo, no te equivoques, iglesia. No nos equivoquemos, iglesia. Yo puedo llamarle la atención a un hermano. Puedo decirle, esto que estás haciendo no está correcto. Esto que estás haciendo debe ser de otra manera. A tus hijos incluso. A las personas que te rodean. Te vamos a decir las cosas en blanco y negro con base en la palabra de Dios. Pero no significa que seas mi enemigo. No significa que eso me da derecho de murmurar contra ti. No significa que yo te diga no te quiero conmigo, sino como hermano lo debo de reconvenir. Porque Dios no solamente va a ver la actitud de aquel a quien llamas la atención, sino como aquel que le llama la atención a la persona y de qué manera lo hace y bajo qué fundamento lo hace y bajo qué propósito lo hace. Así que ten cuidado con ese tipo de cosas. Como te das cuenta, Tesalonicenses es una carta corta, segunda de Tesalonicenses, 3 capítulos, pero profunda en el contexto alrededor y en lo que está diciendo tanto para su época como para la nuestra. Así que esta es la razón por la cual cuando nosotros estamos en alguna consejería de la cual nos dan el privilegio de poderles dar algún consejo, algún comentario, yo se lo he dicho a familiares y a miembros de la iglesia. Yo no me voy a poner de tu lado. Yo no te voy a andar diciendo lo que tú quieres oír. Yo te voy a decir lo que tienes que oír con base a la palabra, fundamentados en este tipo de palabras como la de Tesalonicenses. Yo no voy a tomar partido ni mi esposa tampoco. Es que soy un congregante fiel y nunca falto. Gloria a Dios por eso. Pero eso no nos compromete a darte la razón en caso de que no la tengas, ¿no? Ahora, si sí la tienes, te vamos a decir, esto está bien, pero esto está equivocado con base a la palabra. Créanme que no es fácil dar un consejo porque no solo es dar el consejo, uno carga con la responsabilidad de que aquello que se te dice de verdad marque rumbo para tu vida. Imagínate que una persona llega con nosotros y nos dice, ¿verdad que yo me quiero, verdad que es bueno que yo me divorcie? Y te cuenta la mitad de la historia y te cuenta mentiras y le dice a otras personas otra cosa y nosotros dijéramos, sí, claro, vete, llégale, es más, amenázalo, hazle algún daño. No, imagínate. Nosotros te vamos a decir que está correcto, que está incorrecto y el camino y la decisión la vas a tomar tú con base a la palabra. Porque eso es lo que Tesalonicenses en los últimos capítulos, en el capítulo 3, en los últimos versículos 12, 13 y 14, antes de la despedida, le está diciendo a los tesalonicenses. Reconvénlo como hermano, no lo tengas como enemigo, pero igual, si no hace caso, apártate. Es plenamente bíblico, en casos, por supuesto, también extremos, ¿no? Así que yo espero que este tiempo haya sido de edificación, te dé un contexto mayor de esta carta que estamos leyendo. Ya prácticamente hemos terminado Timoteo en este mes, en lo que llevamos de este mes. Son 3 capítulos de lo que viene siendo segunda de Tesalonicenses, luego otros poquitos más de Timoteo. Y la idea es que tú puedas leer un capítulo cada día y los martes tengas la explicación, el esbozo general de todo lo que es esta lectura. Ya que están la mayoría de ustedes, sé que faltan algunos, pero no queremos dejarlo de decir en esta
primera transmisión después de que hemos iniciado las reuniones presenciales. Les recordamos los domingos 12:30 en punto. Estamos procurando empezar la reunión ahí en Naucalpan, Salón Lily's Garden. La dirección creo que también la encuentran ahí en nuestro Facebook. Pueden buscar la dirección, está en la información general. Estamos empezando 12:30 con todas las medidas sanitarias. Pedimos que laves las manos, que pases por un tapete, las sillas están debidamente separadas. De momento estamos continuando con llevar alabanza solamente con la guitarra y una voz. Queremos ser lo más ágiles al momento de estar ahí, pero también queremos decirte algo. Esta semana, la semana que estamos viviendo hoy día, es una semana de aniversario para nosotros. Y ha sido un tiempo bien diferente y a veces un tanto difícil en lo que hemos tenido que decidir acerca de qué celebramos y qué no hacemos. De entrada quiero empezar avisándoles, vamos a recorrer la celebración o el día enfático de nuestra celebración de aniversario a la segunda semana de septiembre, al domingo 13 de septiembre. No significa que va a ser una celebración multitudinaria, no vamos a hacer una comida presencial, no vamos a hacer algo que esté ahí como la fiesta que acostumbrábamos a hacer. Va a ser un domingo como los que hemos tenido hasta el día de hoy, va a haber una palabra y en el transcurso de las siguientes semanas vamos a estar teniendo semanas previas al aniversario de aquí al 13 de septiembre, ¿sí? Vamos a estar teniendo pues algunos saludos, alguna información de parte de miembros de la red de las iglesias y que nos vayan a estar alimentando. Incluso se los estaré anunciando conforme vaya tomando forma cada elemento en el domingo. Yo les pido que de verdad oren mucho por nosotros porque nunca habíamos estado en esta circunstancia. No queremos apresurarnos, no queremos decir abrimos el pasado 9 de agosto y correr a la semana del 20 o 23, que ya es la semana en la que estamos, a hacer una reunión enfática de aniversario y hacer las cosas así. Es prudente tener tiempos de distancia y más en esta época. Sabemos que muchos de ustedes están en casa, otros van a tener que mantenerse en casa. Habíamos pensado un esquema distinto donde a lo mejor tuviéramos una reunión en un viernes y de pronto otra hasta el domingo. Sin embargo, son ideas que vienen a nuestra cabeza. Ya las he platicado en común acuerdo con mi esposa, lo cual es una cosa primordial y ahí solamente tenemos que terminar de tener la sabiduría y el conocimiento del pastor Víctor de León para que nos ayude a dirigir cómo serán estas cosas. Pero lo que sí creemos prudente es recorrer esta celebración que será por este año, pero eso no quita que seamos conscientes de que esta semana en la que estamos del 18, 19 y 20 de agosto es nuestra semana de aniversario. ¿Y cómo lo puedes tú festejar en tu casa? Manteniéndote conectado, compartiendo las transmisiones, manteniéndote en tu lectura bíblica. Si alguna te faltó, bueno, retómala. Si te faltó alguna lectura, pídenos la información y te mandamos las hojas. Los miércoles tenemos el estudio, va a haber palabra, ¿sí? Pero no vamos a hacer nada que esté fuera del orden cívico de lo que debemos de tener. Y por esta ocasión lo vamos a hacer de esta manera. Y en este sentido lo estaremos repitiendo esta información en las siguientes transmisiones. Mañana tenemos discipulado, el jueves mi esposa tiene una reflexión, el viernes tenemos enseñanza y lo vamos a estar repitiendo para que no se nos olvide y para que lo tengamos bien presente. Yo quiero agradecer al grupo de alabanza de manera pública porque ha sido un equipo que se ha puesto con una iniciativa a poder estar sacando algunos cantos y ya me lo han estado haciendo llegar. Se los agradezco muchísimo de verdad, porque de verdad que en el área del servicio una persona, alguien que está dispuesto a servir a Dios, no solo hace aquello que le toca en el momento que le toca. Y cuando las personas dan más de lo solicitado, de lo esperado, no se lo dan al hombre, se lo dan a Dios y eso se va a notar en la iglesia y Dios recompensa esa actitud en lo grupal, en lo congregacional, pero en lo individual de cada uno de ustedes. Les damos muchas gracias por esto. Manténganse pendientes de las transmisiones porque esta semana simplemente, así como oramos en casa y tuvimos palabra en casa, tal vez podamos tener un aniversario muy personal dando gracias a Dios de que hasta aquí nos ha ayudado. Dando gracias a Dios de que hasta aquí hemos tenido la oportunidad de congregarnos y tener la cobertura. Dando gracias a Dios que no fuimos de los que ya no tenemos vida, ¿no? Sino que seguimos aquí para trabajar en el tema. Dando gracias a Dios
que tenemos una iglesia que nos cobija, que tenemos una red de pastores que saben lo que estamos haciendo y que podemos estar dando cuentas y que podemos basarnos en la Biblia. Así que Dios ha sido bueno hasta el día de hoy con nosotros, tanto los que llevan tiempo desde hace 3 años como los que recién se acaban de sumar. No es algo que los excluya de ninguna manera. Así que en esta hora le damos gracias a Dios por el tema. Yo deseo que Dios bendiga tu vida ahí en tu casa y usa bien el tiempo. Aprovecha el tiempo antes de que los días malos vengan o porque algunos días ya son malos. Aprovecha el tiempo, iglesia, y verás que Dios va a cumplir su palabra de que ninguna plaga, y no solamente de manera de salud o de alguna manera de microbios, por así decirlo, se refiere. También las plagas económicas, también las crisis. Así que Dios te bendiga mucho y por favor mantente en este tema sintonizados con nosotros. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en punto. Le damos play para iniciar la transmisión. Hasta luego.